Buenas tardes, noches y días, según cuando lo estén viendo. En este video vamos a ver el puente inversor trifásico y lo que compone con esto. Entonces, ¿qué es un puente inversor trifásico? Las características, una simulación y sus respectivos pulsos. Este video lo hacemos para la materia de electrónica de potencias. Somos estudiantes de ingeniería mecatrónica, que está conformado por Nicolás Mateo Herrera y David Steven Bravo. Entonces, a continuación vamos a ver el puente inversor trifásico, que es la definición como tal. Entonces, un inversor trifásico consiste en 6 transistores colocados en paralelo de 2 en 2 que generan 3 tensiones con forma sinusoidal con valores de pico a pico a la mitad de la tensión que se encuentran en la entrada del inversor. Entonces, a continuación vamos a ver el circuito en general y el funcionamiento. Entonces, tenemos el esquema donde, como se mencionó anteriormente, tenemos 6 transistores, 6 diodos, 2 capacitores y una fuente de voltaje. Bueno, los capacitores son de acuerdo al diseñador, ya que dependiendo de las características que desee, pues los coloca a la medida que quiera. Tenemos 3 ramas, entonces tenemos en la rama 1 tenemos el transistor 1 y transistor 4, en la rama 2 tenemos el transistor 3 y el transistor 6, y en la rama 3 tenemos el transistor 5 y 2. Posteriormente, pues tenemos la fuente de voltaje S, que vamos a ver más a continuación. Tenemos entre cada transistor, entre cada rama, tenemos la salida de las fases. Entonces, la fase A está entre el transistor 1 y 4, que es la que se ve en la flecha roja. Y entre el transistor 3 y el transistor 6 tenemos la salida B, la fase E, que se ve en azul. Y entre el transistor 5 y el transistor 2 tenemos la salida C, que se visualiza en verde. Entonces, con esto ya tenemos las ramas y las fases. Un dato a tener en cuenta es que los transistores Q1, Q3 y Q5 a su salida de su respectivo nodo vamos a tener un voltaje Vs positivo, mientras que para los transistores Q4, Q6 y Q2 a la salida de sus respectivos nodos vamos a tener lo que es un voltaje Vs negativo. Bueno, entonces ya con el funcionamiento de este circuito, pues tenemos que mirar los pulsos que le van a entrar a los transistores para mirar el correcto funcionamiento. Entonces, la secuencia de disparo en esta gráfica se muestra los disparos de cada una de las puertas. Acá solo se deben generar pulsos que duren 180 grados, con un desfase de 60 grados entre los pulsos. Solo pueden generar 3 pulsos, ya que después del tercer pulso los pulsos son negados a los anteriores. Como por ejemplo, el 1 es el negado al 4, el 2 es el negado al 5 o viceversa. Los pulsos se deben generar desde un micro y así garantizar los modelos de operación. Para el ejemplo que se mostrará más adelante, se utilizará un modo de conducción de 180 grados, en el que cada transistor opera durante la mitad del periodo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, digamos, para tener en cuenta es que si hay 2 transistores activados en una sola rama, pues esto genera un cortocircuito. Entonces, lo que no deseamos es que con esto, lo que deseamos es que no se enciendan 2 transistores al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo funciona eso? El transistor Q1 y Q4, el transistor 1 y el 4 están negados, los pulsos, transistor 2 y 5 son los negados, y el transistor Q3 y Q6 están negados. Entonces, como se ve en amarillo, en rojo, pues sería los 2 transistores, cada uno, como se ve, están negados. Listo. Acá podemos ver la gráfica de los voltajes de línea. Entonces podemos ver que tenemos los voltajes de línea VAB, BBC y BCA, mostrando las ondas desfasadas entre ellas 120 grados. Para este primer modo de operación, que es el 561, o sea, en el cual activamos el transistor 5, 6 y 1, y como he dicho anteriormente, los transistores 5 y 1 a su salida en su respectivo no son positivos, mientras el transistor 6 a su salida tenemos un voltaje BS negativo. Entonces podemos observar que en el voltaje de línea VAB, en el cual conduce el transistor 1 y 6, se tiene que el nodo A tenemos un BS positivo y en el nodo B un menos BS. Y por una diferencia de potencia tenemos a la salida un BS positivo, como se ve en la gráfica. Para el voltaje de línea VBA se tiene que conduce el transistor 6 y 5, en el que en el nodo B
tenemos un voltaje menos Vs y en el nodo 5 un voltaje Vs. Y también por una diferencia de potencial se tiene que a la salida es un menos Vs, como se puede ver ahí en la gráfica. Mientras que para el voltaje VCA, como los transistores 5 y 1 en sus respectivos nodos son positivos, a la diferencia, a la salida por la diferencia de potencial, estos se cancelan y vamos a tener 0 voltios. Entonces ahí podemos ver que en ese momento tenemos el voltaje de línea VCA de 0 voltios. Y este mismo análisis lo vamos a aplicar para los demás modos de operación, en el que cada 360 grados se repite la señal. Entonces, para entender bien esta gráfica, tenemos que tener en cuenta es los transistores, cuáles se están activando y cuáles tienen a su salida del nodo positivo y cuál es negativo. Para que cuando se haga la diferencia potencial podemos saber si nos da cero o nos da positivo o nos da negativo el voltaje. Ahora seguimos con el voltaje de fase. Entonces en esta gráfica podemos ver lo que son los voltajes de fase en el que nos guiaremos de estos tres circuitos equivalentes, que serán los modos de operación. Para el primer modo de operación se tiene que el voltaje de A y C son positivos y de B negativos, teniendo un modo de operación igual al del anterior gráfico de la línea, que es el 561, del cual tenemos activados el transistor 5, el transistor 1 y el transistor 6. Si se realiza el paralelo entre esas resistencias, se obtiene que el voltaje de fase es Vs sobre 3, como podemos ver en la gráfica, que en ese momento Vs sobre 3 se puede ver que es donde la gráfica va aumentando. Ahora, si realizamos el paralelo del modelo 2, tenemos que el resultado es 2Bs sobre 3. Y en la gráfica lo podemos ver como nuestro punto máximo de la onda en ese momento. Y para el modelo 3, como es el mismo que el primero, ahora solo que el nodo B es positivo y el nodo C es negativo, se sigue teniendo Bs sobre 3. Para los demás modelos, que es el 4, 5 y 6, ahora sería el inverso de los modelos mostrados. Entonces, y así se obtiene la respectiva señal de onda de cada voltaje de fase. También, como en el voltaje de línea, están desfasadas 120 grados. Ahora empecemos a ver lo que son dos ecuaciones importantes, que son el voltaje y corriente de línea. Con la primera ecuación se mostrará el voltaje instantáneo de línea a línea de B a B, en el cual se expresa por una serie de Fourier, al igual que el de la corriente de línea IA, que se expresa por una serie de Fourier. Por medio de estas ecuaciones se logrará obtener los voltajes y corrientes fundamentales, en el cual podremos sacar lo que es el voltaje RMS y la corriente RMS. Ahora procedemos con el ejemplo. Bueno, entonces tenemos una simulación, un ejemplo, un pequeño ejemplo, donde nos piden un inversor trifásico de puente completo con una carga de un motor. Entonces nos dicen que tenemos un motor de 15 caballos de fuerza. Los parámetros serían que tenemos una fuente de una B sub S 220 voltios. Tenemos a una frecuencia de 60 Hz y pues el motor de 15 caballos de fuerza. Entonces en primera instancia vamos a sacar el voltaje de línea, que sería 2/3 de B sub S, donde B sub S es 220 voltios, entonces esto nos daría 146.66 voltios. El voltaje de línea RMS, que está referenciado por B sub P, es igual a raíz de 2 sobre 3 por B sub S, que esto es igual a 103.7 voltios, donde pues B sub P ya es B sub S, que ya dijimos que era 220. El voltaje de línea fundamental es 4 veces B sub S seno de 60 grados sobre raíz de 2 por pi, que nos queda 171.53 voltios. Nos dicen que tenemos un motor de 15 caballos de fuerza y pues necesitamos pasarlos a vatios. Entonces tenemos que hacer el factor de conversión, que nos dice que un caballo de fuerza es igual a 745.7 vatios, entonces 15 caballos de fuerza equivalen a 11.185.5 vatios.
Con esta potencia procedemos a sacar la corriente de línea, que sería este valor, raíz cuadrada de este valor sobre 15, quedando una corriente de 27.30 amperios. Para la distorsión armónica, pues aplicamos la fórmula que es B sub L al cuadrado menos B sub L1 al cuadrado, quedando 0.24236 voltios. Y pues la distorsión armónica sería este valor sobre 0.7797, quedando una distorsión armónica del 31.08%. Entonces, con los valores ya calculados teóricamente, procedemos a mirar la simulación con la ayuda de LTSpace para mirar si está bien o que nos quedó mal. Entonces, a continuación tenemos el circuito, donde tenemos 6 transistores, 6 diodos y una fuente de voltaje. Y tenemos la carga de resistencia e inductancia, tenemos los pulsos que se encuentran acá abajo. Entonces, como miramos a continuación, tenemos la salida de la fase A, la salida de la fase B y la salida de la fase C. Entonces vamos a mirar la salida de la fase A. Entonces ahí en la gráfica, pues lo que podemos ver, como les expliqué en la explicación de los voltajes de fase, si hacemos la operación de 2/3 por BS, que nuestro BS es 220, vamos a tener un voltaje de 146.66, como se puede ver, que sería como nuestro voltaje máximo en ese momento. Y nuestro siguiente voltaje que también podemos hallar es BS sobre 3, en lo cual tenemos un voltaje de 73.33 voltios, como podemos ver. Entonces ahí podemos confirmar que nuestros datos eh, están bien hallados para, para la simulación. Estos voltajes también serán los mismos para la fase B y para la fase C. Sin embargo, la única diferencia es que están desfasadas entre ellas 120 grados. Entonces acá vemos que es el mismo funcionamiento. Para la fase B sería 146.47. Aquí sería 73.13. Y para la fase C, sería la última fase, tenemos los mismos valores. Acá tenemos el primer valor, que sería 146.41, y pues la segunda, que sería esta, sería 73.15. Y pues acá mirándolos todos así, vemos que las fases están desfasadas, como en la salida de la fase A, la que se encuentra en azul, que sería esta. La siguiente sería la roja y la última sería la azul clarita. Entonces, como se visualiza, está en un correcto funcionamiento de la fase, desfasadas entre 120 grados. También una cosa, los pulsos o los disparos están entre ellos divididos en 6 partes. O sea, para ello sacamos el periodo, que nuestra frecuencia es 60 Hz. Entonces sacamos el periodo, en el cual tenemos un periodo de 16.66 milis. Entonces vamos a dividir ese periodo en 6 partes. Y eso es lo que ponemos en las fuentes. Entonces ahí se ve el desfase, la negación de los pulsos para colocarlos acá en el esquemático y ya. Y pues la carga pues sería una carga RL para así eh, cumplan nuestras condiciones deseadas. Entonces esto sería todo por el video. Espero que hayan entendido el funcionamiento de un puente inversor trifásico y muchas gracias. Listo, muchas gracias por ver este video y adiós. Hasta luego.